El pastor Mike es misionero, pastor misionero. Pastor Mike is a missionary pastor. Tiene una pasión intensa en su corazón por las He misiones. has an intense passion in his heart for the missions. Y como son corazones que se parecen, sé que las misiones son un reto para él. And since these are hearts that are alike, I know that missions are a challenge for him. Dios lo ha traído a nuestra iglesia God has brought him to our church con un interés por Casa Esperanza. with an interest of Casa Esperanza. Y yo pensé, el más apropiado para venir a predicar un día como hoy es él. And I thought the most appropriate to come and preach on a day like today is him. Y por eso yo quiero presentarle al pastor Mike, y él se encargará de presentar a su esposa y que Dios lo use. So I want to present to you Pastor Mike. Es su He will esposa present his Susan. wife. And Susan, may God come use here him. to bless the congregation. Do you want to start? Go ahead. It's a pleasure to be with you all and to experience the music and the dance. And thank you so much for inviting us. Es un placer estar con ustedes y experimentar la música y las danzas. Gracias por invitarnos. Susan, my wife, is a native of Berks County. Mi esposa Susan es nativa de Berks County. And when I came to Berks County to be the pastor Y cuando yo llegué allí para ser el pastor of First Baptist Church of Reading, de la primera iglesia bautista de Reading, I was newly divorced. yo me había divorciado recientemente. My heart was broken, Mi corazón estaba roto, but God was healing me. pero Dios me estaba sanando. And I said, maybe I will meet someone here in Reading. Y yo dije, quizás conozca a alguien aquí en Reading. And I was teaching Sunday school one morning in the summertime. Y estaba enseñando la escuela dominical un domingo en el verano. And this lady came to Sunday school. Y esta mujer vino a la escuela dominical. I said, who is this lady? Y yo dije, ¿quién es ella? I've never seen her before. Nunca la había visto antes. Here she is. Y aquí está. So you see, it's good to go to Sunday school. So, como ven, es bueno ir a las escuelas dominicales. Bien, vamos a esperar que Dios use el pastor Mike en la predicación del día de hoy. May God use Pastor Mike in today's preaching. I think this is on. Yes, very good. Would you join me in prayer? Me acompañan en oración. Now may the words of my mouth Que no sean las palabras de mi boca and the meditations of my heart, y la meditación de mi corazón, of our de hearts, nuestros corazones, be acceptable in your sight, que sean aceptados a tus ojos. O Lord, our strength and our Redeemer. Oh Señor, nuestra fortaleza y nuestro Redentor. Amen. Amén. This morning I was at worship at Calvary Baptist Church. Esta mañana estuve adorando en la iglesia Calvary. I am a retired pastor now, Yo soy un pastor retirado. and the church I pastored in Reading La iglesia que pastoreaba en Reading was a, how would you say, Caucasian, not, help me, was Anglo congregation. La iglesia que pastoreaba en Reading era anglo And we got smaller and smaller. y nos fuimos reduciendo y reduciendo. And the building was giant, Y el edificio era gigante, bigger than this. más grande que este, And we could not take care of it. y ya no podíamos cuidarlo. But we had been renting space to 4 Hispanic churches. Pero le estamos rentando espacio a 4 iglesias hispanas. And the largest of those Y la más grande de ellas now owns that building. ahora es dueña de ese edificio. So that congregation I pastored, Esa congregación que yo pastoreé, they sold the building to the Hispanic church vendieron el edificio a la iglesia hispana for $1. por $1. That was a good deal. Ese fue un gran negocio. Today I want to bring a reminder of a couple of scriptures in the book of Acts. Quiero traer un recordatorio de algunas escrituras en el libro de Hechos. 2 examples where God sends out 2 ejemplos donde Dios envía
his servants a sus siervos, to do mission and ministry. hacer misiones y ministerio. Chapter 1 of Acts, Capítulo 1 de Hechos, verse 6 through 8. versos 6 al 8. And so, when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? He said to them, It is not for you to know the times or epochs which the Father has fixed by his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and even to the remotest part of the earth. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And one other example of sending we see in Acts chapter 13. Otro ejemplo que vemos de enviar es Hechos capítulo 13, Verses 1 through 3. versos del 1 al 3. I don't need to read it in English. Just read it in Spanish because we don't. Lo leeré en español. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amen. When you look at this verse and these names, Cuando miras estos versos y esos nombres, you realize just by the names that these are not all the same kind of people. solo por el nombre te das cuenta que no eran las mismas personas. el Their mismo tipo. backgrounds are different. Su trasfondo era diferente. So Niger came from a different place than Manaon. Níger venía de otro lugar diferente al... What's the name? Venía de Manaon. otro lugar. So we see that first mission team that went out, Vemos que este primer equipo que fueron a misiones it was multicultural. era multicultural. And the way my ministry has kind of lived this out Y como mi ministerio ha vivido, is that for me it's Jerusalem, Judea, para mí ha sido Jerusalén, Judea, is Weirton, my hometown, es mi lugar donde yo vivo, West Virginia, West Virginia. to other places where I have pastored in Ohio, En otros lugares donde he pastoreado en Ohio, North Carolina, Carolina del Norte, Pennsylvania, Pensilvania and New Hampshire. y New Hampshire. And then it goes out from there so that Samaria and uttermost parts of the world Y de ahí sale donde Samaria y las otras partes del mundo has been for me the Dominican Republic. han sido la República Dominicana. 14 mission trips I led to the Dominican Republic. Yo lideré 14 viajes misioneros a la República Dominicana. And in the Dominican Republic, I met our missionary, Y allá conocí a un misionero, Madeline Flores Lopez. una misionera, Madeline Flores López. You had to translate that. I don't know too much Spanish. No sé mucho español. You know, tenedor, cuchara, you know. And the first word I we, gotta translate that. Fork, yeah, spoon. okay. The first word we missionaries from the United States learn. La primera palabra que aprendemos los misioneros de los Estados Unidos We Anglos, it's not iglesia. no es iglesia, It's not gracias, de nada. It's baño. la primera palabra es baño. I learned that one. When I was attending a Baptist convention, our national convention, Cuando estuve en una convención nacional bautista, the missionary, Madeline Flores Lopez, was giving these bags la misionera estaba dando estas bolsas to invite those to come 2 years to the next meeting
para invitar a que fueran en 2 años a la próxima reunión hosted in Puerto Rico. que iba a ser en Puerto Rico. And I keep this bag. Y yo mantengo esta bolsa Gracias. Because my missionary sister, porque mi hermana misionera she went to be with our Lord se fue con el Señor 3 years ago. hace 3 años. So I keep this. Mantengo esto. I have to translate everything, right? Tengo que traducir todo lo que Oscar, you have to do something for me. tengo que hacer algo por él. You have to make me sound really good. Go ahead. Dice que lo haga sonar bien. I want to sound like Billy Graham Va a sonar como Billy Graham or a big name TV preacher. o un nombre de televisor. Okay, that's your job. Ese es mi trabajo. The New Testament church is a sending out people. La iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia que va afuera. Because the Great Commission begins with the word go. Porque la gran comisión empieza con la palabra ve. So we have to be willing to be sent. Tenemos que estar dispuestos a ser enviados. Now here's the thing that you've been doing Aquí está la cosa que han hecho ya in your 9 years. en los 9 años. You are already doing that. Ya lo están haciendo. You know how to do that. Saben cómo hacerlo. You know how to do that better than some congregations that have been around for 50 years or 100 years. Saben cómo hacerlo más que otras congregaciones que han estado por 50 o 100 años. I have been the pastor of several churches. Yo he sido el pastor de varias iglesias. And when I go to the church, I ask, have you ever sent a mission team? Cuando he ido a las iglesias he preguntado, ¿han enviado un equipo de misiones? All of them have said, no, Y todos han dicho, no, we've never done this. nunca lo hemos hecho. But it says, go. Pero dice, ve, I said, it's time to do this. es tiempo de hacerlo. So this is why I've taken 15 teams to the Dominican Por Republic. eso he llevado 14, 15 equipos a la República Dominicana. And then Madeline Flores Lopez, who gave me this bag, Y después Madeline, quien me dio este bolso, invited me me invitó to go to Cuba. para ir a Cuba. I never thought I would go to Cuba. Yo nunca pensé que iba a ir a Cuba. But I went and I taught Pero fui y enseñé and I preached y prediqué and I served communion at the service. y serví la comunión en estos servicios. It was a training for pastors in Era un Cuba. entrenamiento de pastores. And where the church met right next door Y donde la iglesia se reunía al lado, was one of the deacons of that church. era uno de los diáconos de esa iglesia. And he had a grapevine growing up through his house. Y él tenía una viña de uvas que crecía en su casa. The base of that grapevine was this big Y around. la base de esa viña era así, de este tamaño. And it was many years old. Y tenía muchos años. And it grew all through the layers of the house, clear up to the roof, Y creció por toda la casa y hasta el techo. out through the window. Y por las ventanas. And they picked the grapes, Y cogían las uvas. and they used those grapes to sell to make extra money. Y las usaban para venderlas y hacer un poco más de dinero. But he also takes the grape juice and they make the wine for communion. Y cogían esas uvas y su jugo para hacer el vino de la comunión. The grandfather of the boy who was taking me around to show me the community El abuelo del muchacho que me llevaba a conocer la comunidad introduced me to his grandfather. me introdujo a su abuelo. The grandfather said, I was a young boy when Castro took over, El abuelo dijo, yo era un niño pequeño cuando Castro tomó cargo. and the church was no longer welcome. Y ya la iglesia no era bienvenida. He said, I've been praying for year after year after year Él dijo, yo he estado orando por año tras año tras año. that someday the church would be able to blossom again in Cuba, Que algún día la iglesia pueda florecer otra vez en Cuba. and that we would hear the gospel Y que podamos escuchar el evangelio.
And the night before I met this man, Y la noche antes de conocer a este señor, I served him communion. yo le serví la comunión. He said, I never thought a pastor from the United States would serve me communion in my church. Y él dijo, yo nunca pensé que un pastor de los Estados Unidos me iba a servir la comunión en mi iglesia. God does this kind of thing all the time. Dios hace este tipo de cosas todo el tiempo. It's a big deal to me, Eso es algo grande para mí. not a big deal to God. No es algo grande para Dios. I could tell you so many stories of things that happen on these mission trips, Les puedo decir tantas historias de lo que ha pasado en estos viajes misioneros, but I will tell you one more story. pero les diré una historia más. Because, you know, we Anglos are used to being out of church on time. Porque nosotros los anglos estamos acostumbrados a salir de la iglesia a tiempo. So this is my training. Este es mi entrenamiento. I think it's more relaxed here. Aquí es un poco más relajado. Okay. On my third mission trip En mi viaje misionero en el tercero, to the Dominican Republic, hacia la República Dominicana, we had a lot of men who wanted to go that year. que teníamos muchos hombres que querían ir ese año. And they wanted their sons to go with them. Y querían que sus hijos fueran con ellos. And so we said, let's make this mission trip kind of like father and son. Y dije, vamos a hacer este viaje misionero algo como padre e hijo. Now, if there's a father who has a daughter, that's okay, bring her daughter. Y si hay un padre que tiene una hija, pues está bien, traiga a su hija. But it ended up being 5 fathers and 5 Y sons. terminó siendo 5 padres con 5 hijos. And one of the sons was my son. Y uno de los hijos era mi hijo. He was 14. Tenía 14. So one of the men came and he brought his son James. Uno de los hombres vino y trajo a su hijo James, And Santiago. the man was named J.D. Y le decían JD for John David. por For John John David, David. J.D. Yeah. Juan David. Ajá. JD. And this man had a business. Y este hombre tenía un negocio. He was a serious businessman. Era un hombre de negocio serio. He was young, but he knew how to make money. He knew how to make his business go. Era joven, pero sabía hacer dinero y cómo correr su negocio. And whatever technical thing was new, he had to have it. Y cualquier cosa técnica que era nueva, él tenía que tenerlo. So the week before he left for the mission trip, La semana antes de irse al viaje misionero, he bought the newest BlackBerry y él se había comprado el nuevo BlackBerry, iPhone, el the iPhone. iPhone. Has anyone ever had BlackBerry? Does anyone have one of ¿Alguien these? tuvo un BlackBerry? Yeah. That was a generation. That was 2003, 2004. Era del 2003 al 2004. I didn't expect to see hands from young people. Yo no esperé ver manos de jóvenes. BlackBerry. JD is standing on the road in Santo Domingo. JD está parado en la carretera en Santo Domingo. And we're waiting for the bus to come and take us to the mission site where we are building a Y church. estábamos esperando el autobús que viniera a llevarnos donde se estaba construyendo una iglesia. For a church that was only started about 5 years before. Una iglesia que había empezado quizás 5 años antes. They started in the living room of one of the women named Maria. Empezaron en la sala de la casa de una mujer llamada María. And they outgrew the living room and they moved to another Y place. crecieron y se movieron a otro lugar. And they outgrew that Y place. también crecieron ahí. And then they moved to a health Y clinic. se movieron a una clínica de salud. And they outgrew that Y place. también crecieron de ahí. And my friend in seminary, Y mi amigo en el seminario, when I was doing my doctoral studies in Philadelphia, cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado en Filadelfia, his name is Jaime Rodriguez y su nombre es from Puerto Rico, Jaime Rodríguez de Puerto Rico, was planting churches in Santo Domingo. él estaba plantando iglesias en Santo Domingo. And he said, Mike, bring down a mission team so we can help us build a church. Y él me dijo, Mike, trae un grupo misionero para que podamos construir una iglesia. The next year, JD came with me and we were building that El church. próximo año JD fue conmigo y estábamos construyendo esa iglesia. So we're waiting for the bus Estamos esperando el autobús and JD has his new BlackBerry. y JD tiene su nuevo BlackBerry. He's looking at it, he's studying it. Oh, he's happy. Está contento, lo está mirando, estudiándolo. And there was a holster that he put the BlackBerry in. Y tenía dónde ponerlo acá.
He's like he was in a Western movie where they draw a gun. Era como He's got his BlackBerry right here. esas películas del oeste donde sacaban la pistola, él tenía su BlackBerry aquí. He's ready for action. Él estaba listo para la acción. And then 2 young boys on a motorcycle Y habían dos jóvenes en una motocicleta. come down the road Vienen por la carretera and they see y JD. ven a JD. And the boy jumps off the back seat. Y el joven se And baja he runs to JD and picks up that y va BlackBerry. corriendo donde él y se lo quita. And then he runs back in the road, Y se va corriendo a la carretera, jumps on the motorcycle, and off se he sube en goes. la moto y se van. How could God be in that? ¿Cómo puede Dios estar en eso? How could God let that happen? ¿Cómo puede Dios dejar que pase? On a mission trip. En un viaje misionero. So later in the week, I said, oh, JD, we all feel so bad that you lost your BlackBerry. Más tarde en la semana yo le dije, me siento tan mal que perdiste tu BlackBerry. JD said, Pastor Mike, JD dijo, Pastor Mike, that's the best thing that could have happened to me. eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Because if they had not stolen that BlackBerry, Porque si no me lo hubiesen robado, I would not have heard. God spoke to JD. Dios le habló a JD. He said, I would not have heard God's voice. Dice, si no me lo hubiesen robado, no hubiese escuchado la voz de Dios. I would have been on my BlackBerry all week. Hubiese estado en el BlackBerry la semana entera. God had things to tell me that I needed to hear. Dios tenía cosas que decirme que yo tenía que escuchar. He said, maybe those 2 boys, Quizás esos dos jóvenes, maybe they were angels. quizás eran ángeles, Maybe not. quizás no. 3 months after we got home from the mission trip, 3 meses después que llegamos desde el viaje misionero, I baptized JD. bauticé a JD. And a year later, I baptized his son James. Y un año después bauticé a su hijo James. And a year after that, JD became a trustee. Y un año después de eso, JD se convirtió en un confidente. Now, that church where JD was a member and I was the pastor Esa iglesia donde JD era miembro y yo pastoreaba, was founded in 1770. fue fundada en el 1770, Old church. muy vieja. And all the trustees in that Y church todos los confidentes de esa iglesia are old. son mayores, Gray hair. con pelo blanco, Many con wrinkles. muchas arrugas, No hair. no sin cabello. They dress like me, old Se styles. visten como él, viejo. It's okay. I try to be stylishly 5 years behind the style, maybe 10 years. That's what I go for. Yo trato de estar al estilo, quizás 5 años o 10 más atrás. So the old trustees Pero los confidentes mayores would hold on to the money. Se agarraban el dinero, no lo Oh, dejaban ir. we can't spend the money on No missions. podemos gastar el dinero en las misiones. It's too much. Es demasiado. JD became a trustee, JD se convirtió en un confidente. the youngest ever, El joven, el más joven que había visto. and he became the chairman of the Y trustees. se convirtió en uno de los chairmen, el encabezado de los confidentes. And JD began to break through that wall. Y JD empezó a romper esas barreras, esas paredes. And after 3 years of doing mission work Y in that después church, de 3 años de hacer trabajo misionero en esa iglesia, I asked the treasurer, yo le pregunté al tesorero, I said to the treasurer, has the mission trips caused us the giving to go down? ¿ha causado los viajes misioneros que el dar haya bajado? Did it hurt us because we were spending more on missions ¿Nos ha dolido porque hemos dado más a las misiones? and going on mission trips? Yendo a las misiones. The treasurer told me, El tesorero me dijo, we are now spending 3 times as much in the mission budget. ahora estamos gastando 3 veces más en las misiones. It is as high as it's ever been. Y hasta está
lo más alto que ha estado. Yeah, amen. God opens the doors Dios abre las puertas when we go. cuando vamos. God opens our hearts Dios abre nuestros corazones when we are willing to go. cuando estamos dispuestos a ir. Because the church is a place of ascending heart. Porque la iglesia es un lugar de corazones que van. This is the nature of God. Esa es la naturaleza de Dios. God sent a prophet Dios- to feed a widow and her son. Dios envió un profeta para alimentar a una viuda y a su hijo. God sent a little shepherd boy Dios envió a un pequeño pastor to kill a giant para matar a un gigante who is insulting God. que estaba insultando a Dios. God sent a dead, gorgeous woman Dios envió una mujer bella, hermosa, to be a queen para ser una reina and save her people. y salvar a su gente. God sent a man who had stuttering voice, Dios envió un hombre que era tartamudo, not a good public speaker, no hablaba muy bien públicamente, to lead the people out of Egypt para guiar al pueblo fuera de Egipto. and say to Pharaoh, "Let my people go." Decirle al faraón, deja a mi pueblo ir. And God sent those people Y Dios envió a esas personas to the promised land. a la tierra prometida. God is a sending God, Dios es un Dios que envía. and so should his church be, También lo debe ser su iglesia, because God sent his son. porque Dios envió a su hijo. And we go because he came. Y nosotros vamos porque él vino. Amen. Amén. Damos gracias al Señor We thank the Lord por las palabras que Dios ha dicho a toda esta iglesia, for the words that he has said to this church, confirmando una vez más confirming once again que nos está llamando a que vayamos. that he is calling us to go. Nunca es suficiente para Él. It's never enough for him. Hay mucho campo que trabajar There is a lot of land to work on y pocos obreros para que vayan a la and a mies. few workers to go and do the work. Que las palabras del Señor el día de hoy May the words of the Lord hayan this day tocado tu corazón como me lo tocó a mí, have touched our hearts like diciéndome el touched me, Señor, saying, no es suficiente con lo que has Lord, hecho. it's not enough with what you're Hay doing. mucho trabajo que hacer. There is a lot more work to do. Y sabe que cuando el llamado es para dos y no va el segundo, And when the el primero tiene que hacer dos trabajos. and when the work is for two and the second one doesn't go, the first one has to do double the work. Que hoy que celebramos el 9º aniversario de esta iglesia, May today that we celebrate our 9th year of anniversary, in la this church, palabra que Dios ponga en el corazón de nosotros como un regalo may the word that the Lord put in our hearts as a gift, es que vayas may it be to go. y que tú levantes tu mano no necesitando que te convenzan, May you lift your hand, not needing someone to convince sino you, que estas palabras but these words hablen a tu corazón speak to your heart. y te ofrezcan la mayor recompensa que un cristiano puede tener. And may they offer you the El greatest obedecer, reward that a como decía Christian el can pastor have. Mike, lo único que Dios mandó como asignación, vayan. To obey the only thing that the Lord sent as a commandment, go. Vamos a ponernos de pie y vamos Let a us orar. stand and let us pray. Padre, Father, es un privilegio para nosotros it's a privilege for us el haber usado el pastor Mike para hablarle a esta iglesia. to have used Pastor Mike to speak to this church. No hay un llamado más conmovedor There is no greater calling que el de ir a las than misiones. to go to the missions. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que forme misioneros Help us to be a church that forms missionaries. y que aún los niños que están en los vientres de las madres That even the children that are in their mother's womb, se eduquen en esta iglesia conociendo ese llamado. may they educate themselves in this church knowing that calling. Convence, Señor, a toda esta iglesia Convince this church, Lord, de la necesidad de ir. of the need to go. Gracias Thank you por lo que has hecho hasta ahora. for what you have done until now. Permítenos, Señor, desarrollar cada día más Allow us to develop each day more esas palabras dichas por nuestro Salvador. these words said by our Savior. Ahora te pedimos, Señor, que estés con nosotros en nuestra celebración We ask you to be with us in this celebration y que nosotros podamos estar pendientes
primeramente en nuestro Salvador Jesucristo, And may we pay attention, first of all, to our Lord and Savior, para que Jesus nuestra Christ, fiesta sea completa. so that our feast can be complete. En el nombre de Jesús oramos In the y te name of damos Jesus, gracias. we pray and we give you thanks. Amén, amén. Antes tenemos aquí en la parte de afuera para que todos se queden comiendo con nosotros. Right outside, we have time of spending together. with Acomódese us. y vamos a celebrar ahora con los alimentos. Get comfortable, and we're going to celebrate with a meal. Dios les bendiga. May God bless you.